Un gusto, buenas noches. Sí, una ratificación de lo ya definido por el Tribunal Constitucional. La diferencia radica en que esta vez el pronunciamiento está suscrito por el Pleno del Tribunal Constitucional, los 9 magistrados. Y por supuesto ha abierto un debate jurídico y las interpretaciones que son variadas y que, bueno, de diversas formas pueden tener o no justificación, pero hay un elemento central a considerar que es fundamental. El Tribunal Constitucional Plurinacional no es propiamente un órgano del Estado. Es el guardián de la constitucionalidad, es el guardián de las garantías y el intérprete final del texto de la Constitución. Así pues, sobre la base de una opinión consultiva del Sistema Interamericano de Justicia, ha ratificado que no se trata de un derecho humano y que efectivamente en el caso boliviano 2 mandatos son los definitivos para el caso de las aspiraciones presidenciales ahora que se están expresando en los binomios que terminan de inscribirse este 19. Algunas de las interpretaciones alegan que el segundo mandato de la actual Constitución habría sido interrumpido en el caso de Evo Morales, o que los pronunciamientos rigen para lo sucesivo y que no se aplicarían a estas elecciones. Una serie de interpretaciones y, bueno, sofisticadas argumentaciones, pero que descansan ahí en la opinión, en la interpretación que se vaya a hacer y que no pueden modificar lo ya definido por el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se lectura esto ya en lo político? A ver, consulto, las elecciones 2025 ha generado una ola de división, primero en la oposición, luego fractura en la izquierda. Pero la izquierda, aunque aparentemente pareciera que hubiera ganado, pero desde el punto de vista político, pierde 2 liderazgos importantes, ¿no? Pierde a Luis Arce Catacora y pierde a un Evo Morales, fundador del movimiento al socialismo e impulsor de la izquierda hace 20 años. Sí, pero el problema que estamos observando ahora y que tiene que ver con esta inestabilidad, este desconcierto que está afectando a lo económico y la calidad de vida de los bolivianos, radica en una deformación, en un rasgo acentuado de crisis del sistema de partidos políticos. Uno de esos rasgos es justamente este caudillismo. ¿Acaso un movimiento político, una organización política, una organización de esta talla va a cifrar su éxito o fracaso en la intervención o no de un líder? Si es que es eso así, bueno, pues se demuestra que el caudillismo le infiere un grave daño a los movimientos políticos porque los hace vulnerables. Si el caudillo no va, el movimiento se derrumba. Entonces, eso prueba que se trata de una deformación burocrática de una organización política que tiene que ser superada. Yo me resisto a creer que un movimiento vigoroso pudiera sucumbir porque no se habilita a su líder. Entonces, no es tan vigoroso, es vulnerable porque está cifrando supervivencia solamente a la presencia del líder. Vemos lo que dijo el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la emisión de esta sentencia. La democracia requiere de que las instituciones que cumplan sus funciones, que respeten el orden constitucional y que actúen con sentido de oportunidad. Por ello, este tribunal jamás actuará y fomentará acciones o iniciativas que afecten el orden democrático. El país hoy necesita certezas y una de ellas, quizás, es la más importante, es garantizar la elección del próximo 17 de agosto, sobre el cual, como Tribunal Constitucional, hemos asumido el compromiso de priorizar la resolución de todos los temas vinculados al proceso electoral, para no alterar el calendario dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral. Uno de los problemas que desde hace años generó alta conflictividad en nuestro Estado
es el relacionado con el límite de los periodos constitucionales que puede ejercer un ciudadano boliviano en el cargo de presidente o vicepresidente del Estado. Este tribunal, esta sala plena, después de un análisis jurídico constitucional que además respeta la voluntad popular de un referéndum, ha emitido la sentencia constitucional plurinacional 007/2025. A partir de esta sentencia, queda consolidado que dentro del actual marco constitucional, ningún ciudadano boliviano, bajo ninguna circunstancia, puede ejercer más de 2 veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea este de forma continua o discontinua. Criterio aplicable en el tiempo, lo que involucra a los periodos constitucionales de mandato que se produjeron y que ya concluyeron en el pasado, lo que implica que estos deben ser reconocidos para el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional emitida, que resulta plenamente aplicable a las situaciones en curso, es decir, a todo candidato sin excepción alguna que actualmente pretenda incumplir lo determinado. Esta decisión, como bien lo decía el presidente del Tribunal Constitucional, fue tomada de manera unánime por los 9 magistrados que integran la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay que reiterar también que ninguna presión externa. Bueno, ¿en qué ayuda esto a la democracia? Y veamos otro elemento importante. No todos estuvieron, había 8 de los magistrados, de los 9, ¿no? Y como señalaban, esto le aporta certezas. Es lo que va a allanar el camino de la decisión que se tenga que tomar, si este fuera el caso, en el Tribunal Supremo Electoral en su momento. Y es que los partidos políticos son organizaciones de carácter permanente que intermedian entre la ciudadanía, su organización y la conformación de los poderes públicos, pero están sujetos a un encuadre legal. Eso quiere decir que tienen una mayor responsabilidad de cumplir el mandato constitucional y el desarrollo legal de esas normas constitucionales. Por lo que no es admisible que un partido para inscribir o pretender inscribir un binomio o sus listas someta a presión al Tribunal Supremo Electoral o haga vigilias o marchas, etc. Está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque justamente le es aplicable el principio de legalidad, que es un encuadre legal. Entonces hay no solamente una crisis del sistema de partidos políticos, sino una afectación de las instituciones democráticas. Eso tiene que cambiar. Tenemos que sumar confianzas, certezas, como se ha visto aquí, y tenemos que aplicar la Constitución, ya sea que nos convenga o no. No es posible que manteniendo ese precepto de larga data desde el tiempo de la colonia, se aplique aquello del se acata pero no se cumple, y esa cultura constitucional de que, bueno, la ley es cuando es favorable para mis intereses la aplico, y cuando no la es la mantengo a distancia. Se fortalece el sistema democrático y sus instituciones cuando no solamente hay una institución vinculada a una norma legal, sino cuando se cumple esa norma legal para todos, y en este caso en materia electoral. Es eso lo que tenemos que hacer los bolivianos para madurar las instituciones democráticas. Ahora escuchemos lo que dijo Evo Morales, porque para Evo Morales esto fue una arbitrariedad. Incluso dice se usurparon funciones de una constituyente. Pero lo que está pasando es terrible en Bolivia, una total dictadura, y no se respeta la Constitución, no se respeta las normas, no se respeta a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, la ley electoral 2530, los varios artículos de la Constitución. Parecía ser, a mi simple entender, ya los magistrados hicieron ya una modificación a la Constitución,
parece que ya son como asamblea constituyente, ¿no? Constituyente, a modificar la Constitución con sus resoluciones o sus sentencias. Sí, también. Cálculo político, es evidente lo que dice Evo, hay una dictadura en Bolivia, se hacen sentencias constitucionales a petición del gobierno de turno. Y las apreciaciones pueden ser diversas, ¿no? Pero hay una cuestión que es de sustancia. Su equipo jurídico, que es nutrido, seguramente le ha alertado de que existe lo que se llama el principio de presunción de legalidad. Las resoluciones de los órganos del Estado, y en este caso jurisdiccionales, de este alto tribunal, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, se presumen en su legalidad, por lo que son aplicables, ¿no? Y se incorporan con fuerza jurídica a la vida normativa del Estado y de la sociedad, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario? Lo contrario sería que se los someta a un juicio de responsabilidades de altas autoridades, ¿no es cierto? Y que en ese juicio se estableciera que han prevaricado, ¿no? Entonces, pero eso, a que ocurra eso, va a distar mucho tiempo, si es que acaso fuera posible. Mientras tanto, por una cuestión de orden legal de la sociedad, se aplica el principio de presunción, porque si no se lo hace, la sociedad cae en desorden y caemos en un sistema, caemos en una forma de anomia y antipolítica. Entonces, el deber de Evo Morales, que quiere volver a conducir el Estado, es respetar las instituciones y las resoluciones que de esas instituciones emanan y ajustarse a los procedimientos que existen para impugnarlas. Pero el decir esto es dictadura, aquí se está violentando la Constitución, está aportando al desmoronamiento institucional, a la desconfianza de la sociedad. Ese no es el rol de los partidos políticos. Así no se construye democracia. Esto es lo que tienen que comprender especialmente los más jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo reitero siempre: luchar por el derecho, con el derecho, y luchar por la justicia desde la justicia, no desde una palestra política defenestrando una resolución judicial, porque los tribunales van a seguir dictando sentencias, resoluciones, y la ciudadanía va a caer en desazón, en desconfianza, si todo el tiempo se están atacando sus resoluciones. La crisis de la justicia boliviana, entre otras cosas, es una crisis de confianza de la ciudadanía, y eso es algo que se construye, y eso es algo que tiene como deber fundamental alguien que hace política. Muy bien. Fue una de cal y otra de arena, así lo entendemos lo que pasó dentro del MAS. Se baja Luis Arce Catacora, Evo Morales queda fuera, le allanan el camino para Andrónico. ¿Y cuál es la percepción finalmente del ciudadano de a pie? Porque según algunos líderes políticos dicen que la gente obligó a Arce Catacora que renuncie, y Arce Catacora no quería bajarse solo. En esta guerra comunicacional, en este ataque de descalificación, deslegitimación que se hacen cotidianamente unos a otros, se están construyendo realidades que no son tales. Veamos cómo así. Recordamos esa serie de encuestas que se han ido difundiendo antes de que se aprobara el calendario electoral, cómo habían pintado un panorama que no es exactamente el real, cómo la oposición no tiene la fortaleza que se decía, cómo la ciudadanía en realidad no está apostando en ese alto porcentaje a defenestrar la revolución democrática y cultural. Entonces, estas afirmaciones caen por su propio peso, ¿no? Porque se van a medir en las urnas. Ahí se van a probar, se van a templar en la realidad. Pero ahora, mientras tanto, un acto que tiene que ver con el esfuerzo de la unidad se ha dado de manera inusual. El presidente ha manifestado un desprendimiento, ¿no es cierto? En un acto de grandeza dice: bueno, declino mi
mi candidatura. Y lo hago en aras de la unidad y expresa que Evo Morales tampoco puede ir. Pero ninguno de los dos convocados a la unidad recoge noblemente esa invitación. Ni siquiera para decirle amablemente, bueno, un buen gesto, pero yo prefiero seguir por mi camino. No, sino que hablan de acuerdos oscuros, de reuniones secretas, o de que son lastres que no se pueden cargar porque les van a afectar, cosas así, ¿no? Entonces hay detrás de cada uno de estos líderes, de cada una de estas figuras que tienen protagonismo partidario, hay gente, hay ciudadanos que tienen una aspiración de respaldar sus propuestas. Por ejemplo, entre el 9 y 19 de mayo, de acuerdo al calendario electoral, los partidos políticos deben presentar ante el Tribunal Supremo Electoral formalmente sus programas de gobierno. Entonces, la sociedad y los medios no le están dando importancia a eso. Es más importante quiénes van a ser inscritos como candidatos, ¿no? Pero el compromiso formal de plantearle a los bolivianos, esta es nuestra respuesta para el problema de los bolivianos, no parece importar. Y en ese terreno es bien nítida la propuesta de Luis Arce en el sentido de mantener la industrialización como política para generar autoabastecimiento en muchos sectores, para propiciar la carencia de divisas, para generar empleo, para fortalecer nuestra economía y seguir ampliando el mercado interno y superar esta crisis sin afectar dramáticamente la situación de los bolivianos. Porque lo otro, el ajuste estructural, el modificar el tipo de cambio, el cortar drásticamente las subvenciones, va a representar una contracción espantosa de la economía, ¿no? La reducción del gasto público, una contracción espantosa que por supuesto no le va a afectar grandemente al sector patronal, al sector empresarial. Esas cosas tienen que estar en esos programas. Entonces, hay una parte de la población que ve en Luis Arce, ¿no? Una figura que puede darle continuidad a esa política ansiada de la industrialización que ahora está pasando por una etapa de adversidad, ¿no? Pero que tiene que tener continuidad. Los otros, en cambio, no son más de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿acaso no se ha aplicado el plan de ajuste estructural ortodoxo dictado por el Fondo Monetario Internacional entre 1985 y 2005? Y al final teníamos 10 bancos privados quebrados por sus créditos vinculados que le transfirieron al Estado más de $1.000 millones de sus pérdidas. Al final de ese ciclo, ¿acaso los empresarios privados no le estaban pidiendo fondos de refinanciamiento a fondo perdido al Estado? ¿Cuándo fue que llegó la inversión extranjera directa con ese ajuste estructural? No llegó. Y no llegó, ni va a llegar en ese modelo, porque somos un mercado pequeño que está detrás de las montañas. ¿Por qué tendrían que venir el capital financiero internacional a Bolivia cuando tiene otros ámbitos en los que puede desenvolverse con tasas de retorno más altas? Pregunto, ¿qué posibilidad tiene el MAS de ser presidente y mantenerse en el poder? ¿Perdió el proceso de cambio? ¿Se destruyó el proceso de cambio con la renuncia de Arce? ¿Andrónico ya no es parte del proceso de cambio? ¿O están intentando convencer a Andrónico que vaya por el MAS? ¿Y qué posibilidades tendría el MAS de poder cooptar a Andrónico Rodríguez como candidato? Honestamente, yo creo ya que no se ha recogido la convocatoria de la unidad, ni por Evo Morales, ni por Andrónico Rodríguez, que cada uno de ellos juzga que tiene la capacidad de canalizar, digamos, el voto popular y hacerlo exitosamente, lo cual es parte de un subjetivismo que los va a llevar a darse de cabeza con la realidad, ¿no? Entonces, el presidente Luis Arce
ha cumplido, como ha dicho esta noche, su deber revolucionario de convocar a la unidad. Deja ahora, dice, en manos de las organizaciones sociales, de su base social, la definición de esto. Pero sigue en el esfuerzo de la unidad, haciendo presión política, buscando que con la movilización social se pueda persuadir a los actores de revisar su decisión. Pero me imagino que si persisten en esa actitud, va a tener nomás el más que habilitar a sus candidatos, ¿no? Y probarse ya el temple de cada uno en las urnas. Ricardo Fuentes, un gusto conversar esta noche contigo, a ver qué es lo que ocurre hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Muy bien. Nos separamos unos instantes. En breve vamos a seguir hablando de lo político, de lo coyuntural, de lo que está pasando en el lado de la derecha, pero también vamos a dar un vistazo a la Asamblea Legislativa Departamental. Hoy sesionó la Asamblea. ¿Qué temas abordaron? Tendremos los detalles en cuestión de minutos. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.